Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. El día de hoy en nuestra clase de historia universal, perdón, de filosofía, disculpen, de filosofía, vamos a hablar del tema del romanticismo, ¿ok? A ver, profesor, ¿qué es el romanticismo? Tiene que ver con los sentimientos, con algo romántico y, bueno, sí, chicos, sí, tiene que ver con todos los sentimientos, todas las sensaciones que van a ser parte de un movimiento cultural dentro de Europa. Vamos a ver. A ver, como les mencionaba, jóvenes, el romanticismo es un movimiento cultural extendido por Europa desde finales del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Aunque este romanticismo ya habíamos visto ya rezagos de este romanticismo desde un poco antes. ¿En qué va a consistir? ¿Por qué se va a caracterizar? ¿Qué es lo que nos quiere decir? A ver, este romanticismo, jóvenes, va a tratar de exaltar los sentimientos y las emociones fuertes. Va a hacer que estos sentimientos se pongan por encima de la razón, el intelecto y las ciencias naturales. ¿Ok? Va a ir en contra, por ejemplo, de las posturas de la ilustración desarrolladas durante la Revolución Francesa, que habíamos visto ya la clase pasada. Va a ser, como les mencionaba, un movimiento que va a exaltar a los sentimientos y a todo el conjunto de emociones fuertes. ¿Pero en base a qué? En base al nacionalismo, chicos. ¿Ok? Va a tratar de darle un origen divino, una sensación eh, heroica al sentimiento de nación y también al concepto de nación. ¿Y ello por qué? Recordemos, jóvenes, que hacia el siglo XVIII recién se iban formando los primeros estados, en este caso los primeros países. Todavía no existían los países europeos como tal, sino que eran reinos. Teníamos, por ejemplo, al reino de Francia, al reino de Castilla, que más adelante va a ser el reino de España. Eh, Eran un conjunto de reinos entonces que todavía no tenían la noción de país. Eh, entonces este romanticismo va a ayudar a que ellos puedan explicar por ahí su origen de una manera romántica, a través de la exaltación del nacionalismo, del sentimiento de pertenencia hacia un lugar, con un conjunto de personas que tienen una misma cultura que ellos, una misma tradición y una misma historia. Vamos a ver a las características de este movimiento cultural. Ok. Característica número uno va a ser la supremacía del sentimiento frente a la razón neoclásica. Ok, no se olviden. Es decir, va a primar acá el sentimiento, las emociones fuertes frente a la razón. Luego vamos a ver que va a tener una tendencia nacionalista, como les mencionaba, poco romántica. Quizá este tema por ahí ya lo han visto ya en literatura, en donde se va a tratar de exaltar eso, la pertenencia a un Estado, el nacionalismo. Eh, Muy bien, otra característica va a ser el liberalismo frente al despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir despotismo ilustrado, jóvenes? A ver, sé que quizá este término es nuevo. Eh, Recuerden que la ilustración planteaba que la única forma de llegar al conocimiento era a través de la razón, a través de el, es- a través del estudio, de la unión del racionalismo y el empirismo, ¿verdad? Entonces, muchos reyes durante el siglo XVIII, al ver la Revolución Francesa, van a ver que ya no pueden ser no pueden tener un gobierno absolutista, no pueden estar por encima del pueblo. Entonces estos reyes van a tratar de hacerse ilustrados, es decir, de personas guiadas a través de la razón, personas estudiadas, y a este fenómeno en donde los reyes van a coger las ideas de la ilustración se le va a conocer como despotismo ilustrado. ¿Ok? Entonces el romanticismo va a querer romper con ello, va a plantear un liberalismo, les va a decir a estos reyes que no, que si es que ellos fuesen de verdad o de verdad amasen las posturas de la ilustración, obviamente dejarían su cargo, en este caso de gobernantes absolutos, ¿ok? No se va a ver por ahí un enfrentamiento. Como otra característica vamos a ver a la originalidad frente a la tradición clasicista. ¿Qué quiere decir ello? Durante la Ilustración había un aprecio, una revalorización a los saberes clásicos, saberes de Aristóteles, de Platón, saberes desarrollados en Grecia y también a saberes desarrollados durante el Imperio Romano. Bueno, pues este romanticismo va a decir que no, que estos saberes
son desfasados, ya que no se sitúan en el contexto histórico-social que están viviendo ellos, sino que hay que crear saberes nuevos en base a las necesidades de su sociedad. Eh, Luego, como otra característica y como conclusión de las dos anteriores, vamos a poder ver el rechazo al neoclasicismo y a la ilustración, como ya mencionaba, ya que la ilustración plantea que utilicemos el raciocinio para encontrar el conocimiento, mientras que el romanticismo va a poner por encima de la razón a los sentimientos, a que el hombre debe dejarse llevar por sus sentimientos fuertes y emociones en base a su nacionalismo. Muy bien. Siguiente característica va a ser la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. ¿Ok? Es de lo que hemos estado hablando, los sentimientos por encima de todo. Y por último, va a haber una rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. El romanticismo va a plantear que tanto para la literatura como para el arte, en este caso estamos hablando de la pintura, de la escultura, no hay parámetros establecidos, sino que el arte es netamente la expresión de las emociones del ser humano. Y miren, hasta el día de hoy seguimos manejando este concepto de arte, ¿verdad? Y esa es la parte romántica que se nos va a quedar a lo largo de todo el proceso histórico. En este caso nos dice que el arte y la literatura van de la mano con las emociones y son libres. No existen reglas para realizar una obra de arte o para poder escribir. Muy bien chicos, hasta acá nos vamos a quedar con este tema del romanticismo. Es un tema bastante corto, como les mencionaba, y básicamente va a ser desarrollado y va a buscar además que se dé este sentimiento de nación, de pertenencia a un estado. ¿Ok? Ello también me olvidaba mencionarles, pero creo que por la primera parte ustedes lo han podido deducir, se va a dar a finales del siglo XVIII en contexto con la Revolución Francesa, no nos olvidemos ello. Va a ser una respuesta y va a ir en contra de la ilustración planteada durante la Revolución Francesa. Igual jóvenes, la siguiente semana que tengamos nuestra reunión por Zoom, vamos a poder por ahí dialogar un poco más del tema y aclarar algún punto que haya quedado pendiente. ¿Ok? Muy bien chicos, me despido, no sin antes dejarles la tarea y pedirles que respondan lo siguiente, por favor. ¿Qué plantea el romanticismo? ¿Ok? ¿Qué plantea el romanticismo? Esa va a ser la pregunta que van a tener que responder ustedes. Muy bien chicos, no se olviden realizar las tareas y además estudiar para los exámenes que les quedan pendientes. Me despido, que tengan muy buenos días.